Bueno, pues comencemos básicamente por indicar cuáles son los signos distintivos que protege la ley de la propiedad industrial. Antes de entrar a esto, déjenme comentarles que las modificaciones que sufrió la ley o la nueva ley respecto al tema de signos distintivos no fueron tantos como en algunas otras áreas, ¿no? del instituto, como patentes, como el área contenciosa o como el área de asuntos jurídicos. Básicamente, la mayor reforma o la reforma mucho más fuerte respecto al tema de signos distintivos se dio durante 2018. 2018 y a lo largo de 2019 empezamos a aplicar las disposiciones de la nueva ley o la ley de la propiedad industrial en aquel momento que se encontraba reformada. En aquella reforma, en abril del 2018, ingresamos de manera activa la protección de indicaciones geográficas y se fortaleció un poco la figura de denominaciones de origen. En agosto del mismo año viene una reforma también bastante fuerte respecto al tema de signos distintivos, en el sentido de incluir a las marcas de certificación, que eran una figura que no encontraba protección en nuestra legislación, que generaba una gran... generaba que México estuviese no en el ámbito internacional como los demás países que protegían este tipo de figura. De igual forma, en aquella reforma se realizaron algunas modificaciones a los impedimentos del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se eliminó la parte de algunas redacciones, fueron más fuertes, otras redacciones se eliminaron y todos se preguntaban por qué se habían eliminado, ¿no? Lo relativo a nombres de grupos artísticos o nombres de artistas. Otra de las modificaciones en 2018 vino con el tema de la protección del secondary meaning o distintividad adquirida, de aquellas marcas donde el titular del derecho aporta una gran cantidad respecto a publicidad y se crea una vinculación en este caso del público consumidor con el origen empresarial. ¿Qué más se modificó? Se incluyó una definición de mala fe. El sistema de oposición se volvió un poco más complejo que en la reforma de 2016, pero bueno, básicamente a manera de introducción les comento que las grandes modificaciones al apartado de signos distintivos realmente las tuvimos durante 2018 y ya estábamos aplicando algunas cuestiones. Sin embargo, seguíamos teniendo otras cuestiones que generaban una gran complicación al momento de aplicar esa ley, ¿no? Entre otras porque no teníamos o nunca se promulgó la modificación al reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y como saben ustedes, el reglamento complementa las disposiciones de la ley y no teníamos y era medio complicado aplicar algunas disposiciones. ¿Ok? Sin embargo, en el tema de signos distintivos, seguimos teniendo la misma protección, avisos comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Las figuras de protección no se han modificado. En la siguiente pantalla, ¿puedes cambiarle, Arlene, por favor? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, lo que les comentaba, los signos distintivos protegidos por la ley de la propiedad industrial hasta el 4 de noviembre, ahora la protección a través de la ley federal de protección a la propiedad industrial. ¿Okay? Y algunos ejemplos de las marcas que se protegen. Los principales elementos adicionales previstos en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entró en vigor el pasado jueves 5 de noviembre del 2020, son los siguientes. ¿Le puedes cambiar las siguientes dos diapositivas, por favor? La siguiente. Ok. Se incorporan buenas prácticas internacionales, cumplimos con compromisos ya establecidos en el TIPAT o el anterior TPP y en TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se vuelve más clara, es más ordenada y precisa en su articulado, favorece e impulsa el uso de medios electrónicos, ahora es obligatorio la presentación de un correo electrónico y el INPI a través de
ciertos correos también les manda un aviso a los particulares para que sepan que se publicó algo en la Gaceta, que es el medio de comunicación oficial. Se fortalecen las figuras a proteger. Hay algunas cuestiones que se tuvieron que incluir que se incluyen en esta nueva ley, como nuevamente traer al tema de la protección o como un tema de impedimento las reservas de derechos. Y se da cierta certeza jurídica a los usuarios respecto al conteo de los plazos, ¿no? En el primer capítulo de la ley se establecen cuestiones en este sentido, lo que evidentemente generará certeza jurídica a los usuarios e incluso a la propia autoridad. En la siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, ¿no? ¿Qué signos distintivos puedo proteger en México? Les repito lo que ya les había comentado anteriormente. Las marcas colectivas, las marcas de certificación, el aviso comercial, el nombre comercial, la denominación de origen, la indicación geográfica. ¿Qué tipos de marca? La marca compuesta únicamente por la denominación, la que es sinominada, compuesta por diseño tridimensional, que protege un envase, un embalaje, mixtas las combinaciones de las anteriores, hologramas, la marca sonora, marca olfativa y la imagen comercial. ¿Okay? Y adicionalmente, como una cuestión cuando las marcas no pueden ser protegidas porque son descriptivas o pudieran encontrar algún impedimento establecido en la ley, pues tenemos aquellas que se puedan otorgar atendiendo a la distintividad adquirida en el comercio. Siempre y cuando existe una vinculación entre el origen comercial y el conocimiento o el reconocimiento que hace el público consumidor acerca de ese origen comercial o ese origen empresarial. La siguiente lámina, por favor. En materia de marcas, ¿qué cambió? El procedimiento para el registro. Se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el reglamento. Esto ya lo teníamos y de hecho pues va a ser muy importante porque uno de los grandes cambios también que surge a raíz de esta nueva ley pues es la emisión de un solo oficio. Mientras más compleja sea la descripción que presente el titular respecto a una marca, va a ser mucho más complejo que pueda obtener el registro de una marca porque el análisis se va a hacer de manera global. Se le va a mandar todo lo que encontremos de cualquier forma. Cuestiones de forma, cuestiones de fondo y el tema de oposiciones también. Lo recomendable aquí es que cuando se registre una marca realmente se registre para el producto o el servicio en el que realmente se explota. Evitar presentar marcas a registro con encabezados de clase, donde proteges una infinidad de productos que al final no van a ser explotados, ¿no? Clases, por ejemplo, como clase 9 de la clasificación internacional de NISA, pues establece bastantes cosas a proteger, entre ellas vestuario de protección y productos de laboratorio y software. Generalmente quien elabora el software no es la persona que se encarga de elaborar un vestuario de protección, ¿no? Sin embargo, hay marcas que se constituyen con un impedimento para que vengan otras que incluso ni siquiera se encuentran en el mercado porque están protegiendo desde un inicio amplitud de clase, ¿no? Lo recomendable es que siempre le recomienden a su cliente o a los solicitantes que la marca realmente se registre en relación al producto o el servicio específico. Otro de los cambios importantes es que se incorpora la presentación de un correo electrónico en la solicitud de registro. Este dato es obligatorio y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque con el correo electrónico el INPI va a poder darles un aviso a los particulares acerca de aquellas cuestiones que se van a notificar en la Gaceta. La Gaceta es nuestro medio de comunicación oficial. Ese correo electrónico básicamente lo que facilita es que a todos los titulares se les mande ese warning y ellos estén al pendiente de lo que vaya surgiendo en la tramitación de su expediente. Esto independientemente de que los particulares podrán ingresar a revisar diariamente o en las fechas que se publique la Gaceta, todo lo que se publique en las mismas y estar dándole constante seguimiento a su trámite. Se incorporan, otra cosa que se incorpora es los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca y que tratándose de elementos gráficos que no forman parte de la marca deben señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación. Artículo 214, fracción quinta y 216.
¿A qué se refiere esto? Anteriormente, la ley hacía referencia, la ley de la propiedad industrial, artículo 115, se refería a elementos sobre los que no se solicitaba, no se requería protección, que si se solicitaba protección se tenía que indicar como tal, pero no era muy claro en este sentido. Ahora la propia ley ya establece qué se entiende por elementos sobre los cuales no se solicita protección. ¿Y cuáles son esos elementos sobre los cuales no se solicita protección? Pues aquellos elementos que describen cualidades o características del producto o el servicio que se pretende amparar, y que ahora es mucho más común que de repente en una solicitud de registro de marca les digamos los funcionarios del instituto, no puedes colocar este elemento como parte de tu marca porque es un elemento que únicamente describe cualidades o características. Por ejemplo, en el caso de marcas que se presentan y se le antepone la palabra restaurante o la palabra taza o algún otro elemento del producto o el servicio a amparar. Se antepone la palabra restaurante seguido del signo que realmente identifica la negociación comercial. En este caso, por ejemplo, Sanborns o no sé, algún otro nombre restaurante, ¿no? Los Colorines o algún otro nombre. Generalmente los usuarios lo que hacen es anteponer restaurante, ¿no? Es un elemento que no puede ser objeto de protección. No obstante, en cierto momento, pues el INPI ha permitido que se registren marcas con esos elementos adicionales sin pedirle al particular que lo coloque en el apartado correspondiente, es decir, en aquel apartado donde no se está solicitando la protección, porque jamás se podrá iniciar una acción de infracción respecto a un elemento que en sí mismo describe el servicio a proveer. En el tema de las líneas discontinuas, esto es muy importante, sobre todo para las marcas de posición, ¿no? Marcas, por ejemplo, las franjas de los tenis de esta marca Adidas, ellos realmente no protegen la tridimensionalidad del zapato, ¿no? Lo que ellos protegen, el objeto de protección realmente son las franjas colocadas de cierta manera, ¿no? En el caso de Converse, lo mismo, no se protege la forma tridimensional del tenis, lo que se protege es básicamente la estrella colocada en una posición particular. ¿Qué ocurría antes? Presentaban, en otros países sí se permitía este tipo de cuestiones. En México no era muy clara esta cuestión. Y lo que ocurría es que los particulares presentaban a registro la marca y como había una clasificación previa en nuestra ley de marca innominada, marca mixta, marca figurativa o marca tridimensional, lo que hacían era presentarla, no entraba en ninguno de estos supuestos, ¿no? Lo que hacían era presentarla como una marca, pero como debían señalar si se trataba de una marca innominada, no había manera de identificar que lo que se pretendía obtener de protección era realmente pues la disposición de la estrella colocada en el tenis, ¿no? O las franjas. Creo que esto nos da más claridad porque incluso existen marcas registradas con esas características, ¿no? Pero bueno, es un elemento que ustedes pueden utilizar, sobre todo cuando presentan marcas a registro al INPI y nos hacen ver que no se pretende la protección sobre un elemento sobre el cual realmente no se podría obtener la misma, ¿no? El segundo más bien el otro de los cambios principales es lo relativo a las comunicaciones que se van a emitir en el INPI. Como saben, antes teníamos, la ley anterior señalaba dos exámenes particulares, un examen de forma y un examen de fondo. En el examen de forma, se verificaban cuestiones de requisitado del formato, si la clasificación era correcta, si se había realizado el pago correspondiente, si se había presentado la marca en copropiedad, que hubiesen presentado las reglas de uso y cuestiones de esta naturaleza. Una vez que se analizaban estas cuestiones y no había ninguna problemática, se turnaba el expediente al área de fondo. En el área de fondo se realizaba un análisis a efecto de verificar si la propuesta presentada por el particular era lo suficientemente distintiva y no contravenía alguna disposición de la ley, particularmente lo establecido en el artículo 4 de la ley anterior y el artículo 90 de la disposición. Sin embargo, con esta modificación y también el tema de la oposición, ¿no? En el tema de la oposición, antes de llegar incluso a forma, de manera paralela ya se estaba realizando el tema el análisis de la oposición, se publicaba la oposición para que los solicitantes, si querían, dieran o no contestación a la oposición.
había una obligación de publicación de esta y después ya entrábamos al análisis de fondo. Sin embargo, en este caso cambia completamente el esquema. Lo vamos a ver al final de la presentación en unos diagramas para que vean más o menos cómo trabajaríamos. Se está trabajando todavía en la implementación de esto, en el tema de sistemas. El tema de sistemas es pues bueno, es súper importante para poder realizar las actividades de la mejor forma. Como saben, nosotros utilizamos formatos previos, ¿no? Formatos de machotes, como usualmente se les dice, y que ya tienen los fundamentos, algunos fundamentos legales, ¿no? Se está trabajando en esa parte, es un trabajo bastante complejo, pero bueno, es muy reciente, entonces esperamos poder tenerlo todo a tiempo, que seguramente será así. Bueno, en esa comunicación se informará el tema de los requisitos, se informará el tema de la oposición y se informará también el tema de los impedimentos. Es decir, solamente se emitirá una comunicación al particular. De ahí la importancia que se presente desde un inicio bien la solicitud. Si ustedes presentan la solicitud de marca con una amplitud de productos o servicios, pudieran encontrar, en principio, un problema respecto a la clasificación. Segundo, cuando cuando se publique, como todas las solicitudes se publican para efecto de saber si alguien se opone al registro, a la solicitud de marca, pues bueno, podría generar que muchísimos se opongan a esta cuestión en particular. Y tercero, llegando al análisis de fondo, pues en el análisis de fondo, también derivado de una mala presentación desde forma, podrían encontrar bastantes impedimentos para poder obtener el registro de la marca. No es mucho, la verdad, lo que ocurriría, de cierto porcentaje nada más los que se ubican en ese supuesto. Sin embargo, es algo que van a tener que ustedes empezar a evaluar, ¿no? Sobre todo con sus clientes, ¿no? Si no pretenden o no quieren tener una problemática posterior por presentar una solicitud que abarque tantas cuestiones. En el tema del pago, quizás se preguntarán, oye, pero ¿qué pasará si no se anexa el comprobante de pago a la solicitud inicial? El INPI aún así hará el análisis de forma, el fondo y el tema de la oposición, si es que se presentó oposición. No, evidentemente en ese caso lo primero que hará el INPI, porque parte del análisis para la solicitud de registro implica que se haya realizado el pago correspondiente. El pago que se realiza según se establece en la tarifa es por el análisis y en su caso el otorgamiento del registro de marca. Para poder entrar al análisis requerimos previo el pago. En ese caso se mandará un oficio previo diciéndoles, oye, págame, ¿no? Al final el particular no tiene nada. ¿Por qué? Porque el pago determina también fecha legal. Entonces, de nada sirve presentar una solicitud sin un pago si al final la fecha legal la determinará en el momento en el que se exhibe el pago correspondiente. Por lo tanto, esta no se constituye como un antecedente para las que pudieran ingresar en ese ínter. En el tema de la oposición, nuestra oposición se vuelve más vinculante, o de hecho ya me atrevería a decir que ya es vinculante, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una nueva regla en el caso de la declaración administrativa de nulidad, artículo 259, que se encuentra en el capítulo de nulidades que aplica la Dirección Divisional de Protección. Cuando se haya presentado la oposición y siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en esta, y el instituto ya se hubiere pronunciado, no se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad. Muchos dirán, oye, esto es contrario a lo establecido en la ley, y seguramente muchas de las cuestiones que aplicaremos con la nueva ley darán de qué hablar en su momento, así como en otros momentos también fueron objeto de impugnaciones las disposiciones de la ley de fomento en aquel momento, la ley de invenciones, la propia ley de la propiedad industrial, ¿no? Pero pues tendremos que ir aplicando a los casos en particulares y ver qué se resuelve en principio. En el tema de la oposición siempre se va a mandar, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ya va a ser vinculante en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasará en el caso de ustedes como abogados, como personas que recién empiezan a tener injerencia en este tipo de asuntos? Pues creo que es un tema más bien de estrategia legal, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Presentar una oposición desde el inicio del trámite de la solicitud o esperar a que el INPI haga su análisis normal,
llegue a la cuestión de fondo y si el INPI otorga la marca, irme al tema de la nulidad, ¿no? Eso ya quedará a consideración del titular, ¿no? Quizá muchos advertirán o dirán, oye, pero es que pues aquí ya vamos a desahogar pruebas, aquí se crea un procedimiento vinculante, no me va a dar tiempo porque es muy poco el plazo que me otorga la propia ley, entonces mejor me espero a que el INPI haga lo que tenga que hacer en el tema de la oposición y si el INPI llegara a otorgar esa marca, pues me voy a la acción de nulidad, sobre todo para evitar este tipo de cuestiones sobre la admisión de la declaración administrativa de nulidad, aunque seguramente si alguien entra o presenta la oposición y después se va al tema de la nulidad y no se les admite, seguramente habrá impugnaciones, habría que ver qué resuelve la autoridad jurisdiccional en su caso. ¿Ok? Vamos al siguiente, la siguiente, por favor. Y ustedes se preguntarán, y lo que les decía, no todos los artículos de la ley son nuevos, no todos los artículos de la ley son nuevos. Muchos de los artículos, un reordenamiento de los artículos de la ley derivado de la propia amplitud de cuestiones en otras áreas, patentes, lo relativo al Registro General de Poderes de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, el tema del área contenciosa también, pero en el tema de signos distintivos realmente se reacomodaron algunos artículos. Hay artículos que ya están existentes o ya forman parte de la ley de la propiedad industrial. En algunos casos se presentan mejoras en la redacción y se reestructura en 6 títulos la ley, ¿no? Título primero se ubican las disposiciones generales, se componen de 3 capítulos, artículo primero al 35, y que es importante conocer de esto porque estos capítulos aplican de manera general a las disposiciones que nosotros como área divisional de marcas aplicaremos a los trámites relativos que son competencia de la propia área. Capítulo 2 se establecen reglas generales donde encontraremos disposiciones que aplican de manera común a todas las áreas sustantivas del INPI. Hay algunas cuestiones sustantivas que están aún todavía en el capítulo, establecidas en el capítulo de la Dirección Divisional de Protección, pero en el caso de marcas realmente muchas de las cuestiones generales están en este capítulo. Un gran cambio, ¿no? Que era el artículo 4 de la ley, algo que era muy criticado en la academia, incluso con los propios, en la propia práctica, pues era el impedimento absoluto relativo a impedimento por buenos usos y costumbres, ¿no? La ley en este sentido elimina los buenos usos y costumbres, artículo 7, si no mal recuerdo, de la nueva ley, y el impedimento absoluto existente, pues básicamente se quedan aquellos que sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal. Se elimina, como les comento, lo relativo a los buenos usos y costumbres. ¿Por qué? Porque de hecho ya habíamos tenido las resoluciones que se habían emitido por la autoridad judicial, pues ya eran más en el sentido de abrir registros de esta naturaleza, ¿no? Como de marcas como Way, algunas otras marcas que pues en su momento no se permitieron, no se les permitió obtener el registro, ¿no? Y pues bueno, ese impedimento ya no lo tendríamos, ya no formaría parte del cúmulo de impedimentos por los que se tendría que analizar la solicitud de registro de marca, ¿no? Reglas generales de presentación de las promociones y solicitudes. En este capítulo también se agrupa presentación de solicitudes que sean en un idioma. Si se presenta información o documentación distinta al español, se debe presentar la traducción correspondiente. En el caso de la Dirección Divisional de Protección, en sus facultades, pues básicamente ellos lo único que requieren es que la parte correspondiente por la cual se requiera aprobar algún hecho, se puede presentar la traducción de esa parte en particular. En el caso de marcas, no, en el caso de marcas presentas un documento en un idioma distinto al español, deberás presentar la traducción correspondiente. No es una traducción hecha por perito, es una traducción simple y llana. ¿Qué otras cuestiones? Igual señalar un domicilio en México para recibir notificaciones, la obligación de proporcionar el correo electrónico, que también eso es súper importante, y que lo coloquen bien. ¿Okay? Como les comentaba al inicio de la presentación,
También se establece de manera clara el conteo de plazos y la manera en cómo se tienen que computar estos y la obligación de la notificación a través de la Gaceta. Todo lo que se presenta a la Dirección Divisional de Marcas se publica en la Gaceta, que es nuestro medio de notificación oficial. El capítulo tercero es también importante. Se establecen disposiciones generales relativas a la representación y el registro general de poderes. ¿Por qué es importante? Porque se clarifican algunas reglas en la presentación de estos, sobre todo porque el 181 de la anterior ley establecía, no era muy claro en el sentido de si si los testigos podían ser nacionales o tenían que ser extranjeros. Bueno, básicamente se clarifican algunas cuestiones, sobre todo para no tener este tipo de complicaciones en su caso. Y en algunos casos también se obliga o se va a obligar al particular a que presente un poder para actos de dominio, sobre todo cuando se pudiera dar un tema de afectación al titular del registro de la marca por una cancelación voluntaria o por una limitación de producto o servicio, e incluso presentar el poder en la cuestión del trámite de oposición. Esos son importantes porque no existían en la anterior ley, ¿no? Nos ayudábamos de ciertas disposiciones que aplicábamos por Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles o incluso hasta el propio Código Civil, ¿no? En este caso no, en este caso ya se establece de manera clara que tratándose de una limitación de productos, de una cancelación voluntaria, se requerirá, si se realiza el trámite a través de un apoderado, ese apoderado deberá tener facultades suficientes para poder cancelar o limitar el registro de la marca. Se establece también un procedimiento claro para el registro general de poderes ante la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, y en este caso es importante porque antes se obligaba a que exhibieran una copia simple del RGP. Ahora lo único que tendrán que hacer es indicar el número de registro. No es necesario ya anexar copia simple del mismo. ¿Okay? En la siguiente lámina, por favor. Si voy muy rápido, por favor, coméntenlo en el chat y que me avisen, por favor. ¿Ok? La ley de la propiedad industrial anterior encontraba algunas lagunas debido a que no se publicó la reforma, como les comentaba, del reglamento. No obstante, la nueva ley ya contempla determinados supuestos que se habían establecido en el reglamento y que los hemos traído a la ley para efecto de poder aplicar de manera correcta las disposiciones de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se modifica la fracción 14ª del actual artículo 90, en la nueva ley artículo 173, para incluir como impedimento la reserva de derechos vigentes. Aquí hay una vinculación directa a la Ley Federal del Derecho de Autor respecto a lo que se protege por reserva de derechos. Se modifica la definición de mala fe. Creo que es más amplia la propia definición que ahorita nos permite la nueva ley, que ayuda evidentemente en un tema de impedimentos que deba emitir la autoridad cuando alguien a través de, bueno, por mala fe trata de presentar o presenta una marca con la finalidad de obtener una ventaja por ese signo distintivo. Excepción de registro por distintividad adquirida, se limita de manera expresa al territorio nacional. Antes no lo establecía la ley no era tan clara en ese sentido y teníamos que allegarnos sobre todo de cuestiones doctrinales para que el particular presentara pruebas que acreditaran el uso en el país en particular. ¿Por qué? Porque al final en un tema de distintividad adquirida lo que se pretende es que el público consumidor, ya existe un reconocimiento del público consumidor de esa denominación que en principio no es distintiva, pero que logra crear una vinculación ese consumidor de esa denominación o ese signo con un origen empresarial. ¿Por qué? Por la gran inversión que se realiza en publicidad para que el público identifique ese signo como un signo, lo identifique como un signo que lo distinga de otros titulares o de otros solicitantes en el comercio. Excepción de impedimento por registro de marcas idénticas para amparar productos o servicios similares. Como saben, en la reforma de 2018 también se abrió la posibilidad de que se presentaran cartas consentimiento.
Es decir, un titular de un registro de marca puede dar autorización para que se registre una marca siempre y cuando la marca no fuese idéntica. En este caso, se incluye también una excepción al impedimento de marcas idénticas siempre y cuando los productos o servicios sean similares, nunca idénticos. Si la marca es idéntica y el producto o servicio es idéntico, ni el propio titular de una marca podría obtener el registro. Regularmente, este tipo de marcas se presentan por empresas que forman parte del mismo grupo corporativo. Sin embargo, por cuestiones fiscales o por cuestiones corporativas, suelen presentar marcas, el titular A y el titular B, que forman parte de la misma organización, ¿no? Aquí realmente el tema lo tienen los titulares de los derechos, ¿no? ¿Qué tanto quiero que se diluya mi marca y voy a estar dando a diestra y siniestra autorizaciones de uso a otros titulares? Ese es el gran riesgo que puede ocurrir con las autorizaciones de uso. Pero bueno, ese es un tema que le corresponde al particular y entender que puede ocurrir un tema de dilución de su marca por estar otorgando o extendiendo este tipo de cartas consentimiento. Se establecen mecanismos para evitar el abuso del certificador. Esto no existía en la ley. La ley, si bien establecía la protección a marcas de certificación, aún teníamos algunas lagunas en ese sentido. ¿Por qué? Porque no había sanciones para el certificador. Hablando un poco del tema que pudiera, en el que el certificador, abusando un poco de pues, la gran facultad que tiene de autorizar el uso de la marca de certificación, se podía llegar a dar el caso en que aún cuando el solicitante cumpliera con todos los requisitos establecidos en las reglas de uso, el certificador no le diera la autorización correspondiente porque no era su amigo, le caía mal y cuestiones de esa naturaleza. Bueno, ahora ya hay motivos de cancelación para evitar el abuso por parte del certificador. La ley ya lo establece y se tendrá que hacer valer en su momento por quien al que se le afecte por este tipo de abusos. Otra cuestión que también se establece es que la marca presentada, que una marca pueda ser presentada, o más bien identificar aquellas marcas que se componen únicamente por letras, ¿no? Marcas presentadas en caracteres estándar, es decir, no teníamos tampoco una regla en este sentido, ¿no? Regularmente la gente iba al INPI y preguntaba, oye, yo quiero presentar una marca nominativa, ¿y cómo la puedo usar? Y la gente en el INPI, incluso los propios abogados, le decían, bueno, puedes usarla. Si la presentas nominativa, la puedes usar con tipografía, la tipografía que tú decidas, e incluso puedes colocarle el diseño que decidas o los colores que decidas, ¿no? Ahora ya hay una regla en ese sentido, ¿no? ¿Qué entendemos por una marca presentada en carácter estándar, ¿no? Una marca que se presenta únicamente acompañada de un nombre, ¿ok? Como les comentaba, respecto al procedimiento de oposición, se vuelve vinculante posterior a la contestación por parte del solicitante. A partir de ese momento se abrirá el periodo de desahogo de pruebas, la apertura de alegatos y la emisión de la resolución. Esa resolución se puede dar en dos sentidos. En la negativa de registro, en la cual se le notificará tanto al opositor como al solicitante, que ahí no hay tanto problema, o bien en una concesión del registro. Como saben, desde hace ya un tiempo estamos emitiendo también resoluciones en las cuales le comentamos o le motivamos y fundamos al oponente por qué motivo se otorgó el registro de la marca, ¿no? Lo mismo ocurrió aquí. Cuando se otorga el registro de la marca, se le indicará también al oponente que se ha otorgado la marca y se fundamentará y motivará por qué el otorgamiento correspondiente, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en el tema de conservación de derechos? Aquí también tenemos un gran cambio. El gran cambio se da respecto a la vigencia del registro de marca, el conteo del plazo a partir de la cual contaremos el plazo de los 10 años establecidos en la ley. Vigencia del registro de marcas a partir de la fecha de su otorgamiento. En la anterior ley, la fecha
de los 10 años se contaba a partir de la fecha de presentación de la solicitud, lo que generaba un gran problema al interior de marcas e incluso para muchísimos titulares, porque los que ya han estado en esta materia o se dedican regularmente a realizar trámites ante el INPI, cuando una marca estaba sujeta a procedimientos contenciosos en los que iba y venía de la autoridad judicial, cumplimiento para el INPI emitía nuevamente impugnaciones y demás, había marcas que incluso llegaban a otorgarse después de los 10 años. Esas marcas al interior del INPI llamábamos marcas que nacían muertas, ¿no? Marcas que ya se generaba el título de registro de la marca, pero dado que la vigencia se contaba a partir de la fecha de presentación, ya había culminado la vigencia como tal, ¿no? Había una gran laguna en la ley y nos generaba un gran problema a nosotros. ¿Por qué? Porque esa marca ya no se constituía como un impedimento para otros titulares, ¿no? En algunos casos los titulares o los solicitantes lo que hacían era presentar la renovación independientemente de que la marca no se hubiese otorgado. Llegaba a los 10 años, se daban cuenta que el INPI aún no había otorgado la marca por causas no imputables a él y lo que hacían era presentar la solicitud de renovación, se les recibía, sin embargo se les decía, oye, no puedo atender esta renovación porque ni siquiera es un registro de marca, ¿no? Lo que hacían los particulares es muchos presentarla y dejarla en suspenso. Una vez que se reactivaba el procedimiento y el INPI otorgaba el registro de la marca, entonces en ese momento sí la autoridad atendía la renovación que fue presentada, ¿no? Si no era el caso, se quedaban ahí esas marcas y ya no se constituían como un impedimento para nadie que viniera a presentar solicitudes posteriores. Sin embargo, ahora con el tema de la vigencia del registro de la marca y a partir de la fecha del otorgamiento, ya no vamos a tener esta complicación, que son mucho menos las solicitudes que llegan a tener ese tipo de cuestiones. Pero si se llega a dar en ese supuesto en algún momento de la historia, pues bueno, ya tendríamos un elemento adicional para seguir citando, ¿no? Más bien otorgando y citando, evidentemente, contando ahora sí sus 10 años del otorgamiento y la explotación de los 10 años, que es lo que ocurría en otras partes del mundo, ¿no? Te doy 10 años de vida, pero a partir de que te otorgo el registro. A partir de que te otorgo el registro, yo puedo ejercitar las acciones correspondientes de infracción en contra de otros que utilicen una marca idéntica o semejante a la mía, ¿no? También una nueva disposición es que se da la opción a presentar la renovación por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el INPI y lo excluye de declarar el uso real y efectivo de la marca. ¿Por qué? Como saben, muchas de las solicitudes o los registros de marca pues son derechos intangibles que tienen un gran valor. Y ahora es muy común encontrar que se da en prenda o se dan préstamos con propiedad intangible y evidentemente se inscribía el gravamen ante el instituto. O bien también para garantizar obligaciones fiscales. El SAT suele presentar bastantes solicitudes de gravámenes porque, pues, para recuperar lo que se le debe, pues bueno, tiene que garantizarlo a través de este mecanismo. Sin embargo, pues la renovación tenía que ser presentada por el titular de la marca, lo que evidentemente generaba un gran problema porque muchas veces el titular de la marca, como un tema de estrategia legal, decidía no renovarla. Y lo que hacían era volver a presentar nuevas marcas que no eran objeto ya del el gravamen correspondiente. Ahora se da la opción a presentar este gravamen, como les comento, y lo excluye al beneficiario de declarar el uso real y efectivo de la marca. ¿Por qué? Porque no podría declararnos que la marca se está usando porque no tendría ni siquiera las pruebas correspondientes, ¿no? Se elimina la obligación de inscripción de la licencia ante el INPI y se incorpora como una opción. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da de esta manera? Porque es una obligación establecida en TEMEC, es una obligación también establecida en TIPAT. De ninguna manera la inscripción de una licencia de registro de marca puede tener efectos sobre el registro, la renovación de la marca, la vida de la marca o incluso el ejercicio de las acciones, ¿no? Sin embargo, ante el INPI se pueden seguir presentando solicitudes de licencia como tal, se les dará el trámite correspondiente. Si presentas una licencia, entonces te obligas al cumplimiento de los requisitos establecidos
en la propia ley, ¿no? Y esto quedará mucho a consideración del titular de los derechos y sobre todo pues de ustedes, los abogados. La siguiente diapositiva. Se establece de manera clara la aplicación de la ley de la propiedad industrial y la nueva ley, ¿no? Todas aquellas solicitudes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. Las solicitudes que se presentaron a partir del 5 de noviembre se sujetarán a las disposiciones de la nueva ley. Y por último, algo que en lo que teníamos bastante problema era respecto a la declaración de uso de marca, de aviso comercial y los efectos de la publicación del nombre comercial, ¿no? ¿Quién debe presentar? ¿Puedes darle la siguiente lámina, por favor? Ok. ¿Cuándo debo presentar la declaración de uso de la marca? En la reforma de 2018 había una laguna, no sabíamos quién presentaba, quién debía o no presentar la declaración de uso, ¿no? Ahora con este artículo 11 se trata de darle claridad, dar certeza sobre todo a quienes pueden presentar la declaración de uso, ¿no? Y establece los registros de marca y aviso comercial y los efectos de publicación de nombre comercial otorgados conforme al presente decreto deberán presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos de los artículos tales y renovarla de acuerdo al artículo tal, es decir, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la ley a partir del 5 de noviembre. Respecto a lo otorgado a partir del 10 de agosto, los registros de marca o de avisos comerciales, los efectos de publicación de los nombres comerciales otorgados a partir del 10 de agosto conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a esta ley. Dichos registros y publicaciones deberán presentar en su oportunidad la declaración de uso real y efectivo y en su caso la renovación correspondiente de acuerdo a lo establecido en los artículos correspondientes. Es decir, si presentaste tu solicitud a partir del 10 de agosto, se otorgó la marca a partir del 10 de agosto, tienes la obligación de presentar el uso real y efectivo dentro de los 3 años siguientes. Y respecto a todo lo anterior al 10 de agosto, es decir, del 9 de agosto del 2018 hacia atrás, se establece lo siguiente. Los registros de marca o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales otorgados con anterioridad al 10 de agosto conservarán su vigencia y en su oportunidad deberán renovar el título conforme a lo dispuesto por el artículo 237. Dichos registros y publicaciones quedarán sujetos en todo lo demás al presente decreto, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo prevista en el artículo 233. ¿Okay? Con estas disposiciones se trata ya de dar certeza respecto a algo que generaba bastante duda en el gremio, incluso a nosotros como autoridad, ¿no? Esta es una nueva disposición y es importante esa aplicación de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Sin embargo, lo van a encontrar en todos los formatos que se presenten ante la Dirección Divisional de Marcas. Es lo relativo a que en el caso de que las autoridades competentes determinen que un producto o un servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el INPI podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo. ¿A qué me refiero? El 178 establece que al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libres de engaño o mala fe. En caso de que las autoridades competentes determinen que dicho producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el INPI podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo. Esto es nuevo. Quien presente las solicitudes, en todas las solicitudes va a estar declarando que los productos o servicios que se ofertarán se encuentran libres de engaño o de mala fe. ¿Okay? Y bueno, en el caso de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, que son temas que no son tan tocados que incluso en la academia o entre los abogados que se dedican a la materia, pues tenemos que los cambios principales en denominaciones de origen e indicaciones geográficas presentan los siguientes cambios. Se clarifican los conceptos de denominación de origen e indicación geográfica. Antes era un poco rebuscada ahí la redacción, ahora se trató de hacerlo un poco más fácil, más comprensible, ¿no?
se especifica de forma clara los requisitos para su presentación. Ya tenemos un artículo que establece de manera específica cuáles son los requisitos que se debe cumplir para presentar una solicitud al reconocimiento de una denominación de origen y una para indicación geográfica. Se precisa la naturaleza como bienes nacionales. Antes teníamos una redacción ahí medio rebuscada, que eran bienes del poder público de la Federación. Ahora de manera total se dice son bienes nacionales, ¿no? Y se faculta también a las cámaras del Congreso de la Unión para que presenten una solicitud de declaración de protección aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes. Y en el caso de las acciones que se deban ejercitar por un uso indebido de la denominación de origen o la indicación geográfica, pues bueno, se establece que el instituto ejercerá estas acciones y que podrá delegar dichas facultades a un tercero. En este caso, en el caso de Tequila, por ejemplo, pues bueno, el INPI le delegará dichas facultades al Consejo Regulador del Tequila, ¿no? En el caso de indicaciones geográficas, que no, como saben, indicaciones geográficas, pues no es obligatorio que se presente o que se cree una norma oficial mexicana, ni tampoco que se cree un órgano certificador. Se incorpora la figura de la persona moral responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso. Las reglas de uso generalmente es obligatorio que se presenten al momento de la presentación de la solicitud del reconocimiento de la indicación geográfica. Sin embargo, no va a quedar volando, ¿no? Alguien tiene que cumplir o verificar que se cumplan estas reglas de uso. Esa persona que va a verificar que se cumplan esas reglas de uso, que va a certificar el cumplimiento de las mismas, pues será una persona moral que estará acreditada ante el instituto y que deberá cumplir con determinadas características. Y que ocurrirá también respecto al incumplimiento de las obligaciones que se tengan respecto a las indicaciones geográficas. ¿Okay? Y pues bueno, eso es todo. Esos son los grandes cambios que sufrió la ley en el tema de signos distintivos. Les voy a mostrar rápido el diagrama relativo a el examen. Ese es un diagrama, es muy general el diagrama y se presentan diferentes escenarios. La presentación de la solicitud, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ahora toda la gente en el instituto, todos los analistas del instituto van a realizar análisis de forma y análisis de fondo? No, en principio es muy complejo ubicar al analista o que el analista que no ve cuestiones de forma ahora vea cuestiones de fondo. No vamos a seguir trabajando de la misma forma que lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Hay un área que se dedicará a verificar las cuestiones de forma y una vez que ellos realicen el análisis de forma, lo turnará al análisis de fondo. En el análisis de fondo se emitirá la resolución o el primer acto de la autoridad en el que si hay requisitos de forma se señalarán y se señalará también lo relativo al fondo y el tema de oposiciones. ¿Qué pasará cuando contesten? Y que aquí hay diferentes escenarios. Puede ser que únicamente existe un requisito de forma, puede ser que únicamente exista una oposición o un impedimento por oposición. Si solo existe un requisito de forma, ese requisito se contestará y se recibirá por el área de forma. Si el área de forma de la revisión que realice se percata que ha cumplido con todos los requisitos establecidos de ley, se otorgará el título desde ese momento. Ya no pasará ni siquiera un análisis de fondo ni se turnará a otra área. Forma lo hará en ese sentido, siempre y cuando solo haya requisitos de forma. Si hay requisitos de fondo y forma, en principio se turnará la promoción al área de forma. El área de forma verificará que se cumpla con esto y le dará aviso a través de nuestros sistemas, que es algo que se está implementando al interior, que ya se cumplió con ese requisito de forma, lo turnará a fondo para que fondo pueda realizar el análisis correspondiente. Fondo ya determinará si se ha cumplido con todo y otorgará el registro de la marca o negará el mismo. O, en su caso, si hay un cambio porque derivado del impedimento emitido deciden cambiar el signo distintivo, pues bueno, lo regresará a forma para que forma, más bien fondo mandará, fondo será quien emitirá el oficio diciendo, oye, particular te aviso que no has cumplido con esto, has cambiado el signo, debes realizar el pago como nueva. Y a partir de ahí otra vez iniciamos con el procedimiento normal. En el caso de que exista un requisito de forma, que exista un requisito de fondo y un tema de oposición,
Lo mismo, primero lo revisará forma le dará aviso a fondo que ha cumplido o en su caso que tiene un requisito adicional y fondo analizará esta cuestión. Si de fondo ha cumplido con todo pero sigue teniendo un tema por forma, fondo será el que mande el oficio correspondiente. Básicamente ese sería como algunos de los esquemas que tendríamos, ¿no? Si no tuvo requisito de forma, solamente tuvo un impedimento, una cuestión de fondo, entonces el expediente se turnará directamente al área de fondo y fondo resolverá lo conducente. Lo mismo cuando exista un impedimento, una oposición, y lo mismo fondo se revisará en fondo, no pasará por el área de forma, ¿no? Este procedimiento, como les comento, tienen de hecho que ir colocando o posicionándose en cada uno de los recuadros y nos va a mostrar otras pantallas de la manera en cómo haríamos el procedimiento en su caso, ¿no? Ese sería el procedimiento, es lo que estamos tratando de acomodar ahorita, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar que las promociones se turnen de manera correcta a quien se tenga que turnar? Y pues bueno, básicamente esto sería lo que haríamos. No es tan distinto de lo que hacemos tratándose de cuestiones de Protocolo de Madrid. Para aquellos que han tramitado cuestiones vía Protocolo de Madrid, ustedes saben que cuando la solicitud llega a México, nosotros como instituto dividimos todas las solicitudes que dependen de un registro internacional. Esas solicitudes, aunque la OMPI hace un análisis de forma, y que en teoría ya no deberíamos hacer análisis de forma, porque ya lo hizo en teoría la Oficina Internacional, hay cuestiones que no podemos dejar de lado. Se revisan por el área de forma, sin embargo, el oficio se emite por el área de fondo. Y de hecho solamente emitimos un oficio que agrupa a todas las solicitudes que están asociadas al registro internacional. Algo muy parecido es lo que vamos a hacer con este la nueva forma de trabajo, sobre todo por la emisión de un solo oficio. ¿Ok? Y pues bueno, eso es realmente toda mi parte. No sé si tenga...